En toda Europa, una nueva energía se agita. Desde la isla Esmeralda hasta la península balcánica, un espíritu de autodeterminación está echando raíces. Se cuestionan las viejas lealtades. Se desafían las fronteras tradicionales. Esta es la era de los movimientos independentistas. ¿Qué impulsa este anhelo de independencia? ¿Cuáles son los agravios históricos, las aspiraciones culturales y las realidades políticas que alimentan estos movimientos? Europa siempre ha sido un continente en cambio constante, con sus fronteras redibujadas una y otra vez por la conquista, la revolución y las maniobras políticas. La caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética desataron una ola de nacionalismo que condujo al nacimiento de nuevos países y reavivó viejas tensiones. La Unión Europea, si bien promueve la unidad y la cooperación, también ha fomentado involuntariamente las identidades regionales. La crisis financiera de 2008 y las posteriores dificultades económicas han exacerbado aún más estas tensiones. En este clima de incertidumbre y cambio, el llamado a la independencia se ha hecho más fuerte, resonando por las calles de Edimburgo y Barcelona, Belfast y Bilbao. Entre los más destacados de estos movimientos se encuentran los de Escocia y Cataluña. Separadas por la geografía y el idioma, estas dos regiones están unidas por un deseo común: liberarse del poder centralizado y trazar sus propios destinos. Escocia, con su historia antigua y su identidad cultural distintiva, siempre ha buscado una mayor autonomía de Inglaterra. Cataluña, una potencia cultural y económica dentro de España, alberga un fuerte sentimiento de orgullo nacional y una profunda creencia en su derecho a la autodeterminación. Sus luchas, aunque únicas en sus circunstancias específicas, reflejan tendencias más amplias que se extienden por toda Europa y más allá. Ofrecen un estudio de caso fascinante sobre las complejidades de la política de identidad en el siglo XXI. En el corazón del noreste de España, enclavada entre los Pirineos y el mar Mediterráneo, se encuentra Cataluña. Durante siglos, Cataluña ha defendido ferozmente su identidad distintiva. Desde los primeros días de la Corona de Aragón hasta la tumultuosa era de la unificación española, Cataluña se ha aferrado a su lengua, costumbres e inquebrantable sentido de sí misma. La caída de Barcelona en 1714 marcó el comienzo de un largo periodo de represión cultural y política. Sin embargo, como un fénix que resurge de sus cenizas, el espíritu de Cataluña permaneció intacto. Los ecos de este pasado orgulloso resuenan profundamente en el alma catalana. Finales del siglo XIX y principios del XX fueron testigos de un resurgimiento del nacionalismo catalán. Este renacimiento cultural, conocido como la Renaixença, insufló nueva vida a la lengua, la literatura y el arte catalanes. Escritores, poetas y músicos abrazaron su herencia catalana, tejiendo historias de resistencia y orgullo. La majestuosa arquitectura de Antoni Gaudí, grabada para siempre en el horizonte de Barcelona, se convirtió en un poderoso símbolo de la identidad catalana. Las fiestas tradicionales, como el Correfoc y los Castellers, se convirtieron en poderosas expresiones de la unidad y la tradición catalanas. Cada danza de fuego, cada imponente estructura humana, servía como un potente recordatorio de la fuerza y la resistencia del pueblo catalán. A pesar de su vibrante cultura y destreza económica, la relación de Cataluña con el Estado español siguió siendo compleja y a menudo plagada de tensiones. La dictadura franquista, con su brutal represión de la lengua y la cultura catalanas, dejó profundas cicatrices en la psique catalana. Las disparidades económicas entre Cataluña y otras partes del país alimentaron el resentimiento. Muchos catalanes sentían que estaban subsidiando injustamente a las regiones menos prósperas, avivando aún más las llamas del descontento. El panorama político en Cataluña se polarizó cada vez más, con partidos independentistas ganando terreno. El escenario estaba listo para un enfrentamiento dramático. El 1 de octubre de 2017, Cataluña celebró un referéndum de independencia, desafiando al gobierno español, que había declarado ilegal la votación. Imágenes de ciudadanos catalanes depositando su voto frente a la intervención policial se transmitieron a todo el mundo. El referéndum, aunque empañado por la controversia y la violencia, transmitió un mensaje contundente. Una parte significativa de la población catalana deseaba la independencia. El gobierno catalán, envalentonado por los resultados, declaró la independencia, sumiendo a España en su peor crisis política en décadas. El gobierno español respondió con rapidez, suspendiendo la autonomía de Cataluña
e imponiendo un gobierno directo. Los líderes catalanes fueron arrestados, acusados de sedición y rebelión. Las secuelas del referéndum dejaron a Cataluña profundamente dividida. El movimiento independentista catalán, aunque recibió un duro golpe, se mantuvo desafiante. Continuaron las protestas, exigiendo la liberación de los líderes encarcelados y la restauración de la autonomía de Cataluña. La cuestión catalana se convirtió en un tema definitorio en la política española, dando forma a los resultados electorales y alimentando los debates en curso sobre la identidad nacional y la autodeterminación. El sueño de una Cataluña independiente, aunque aplazado, seguía vivo en el corazón de muchos. Desde las escarpadas tierras altas hasta las onduladas tierras bajas, Escocia, una tierra de belleza inquietante y feroz independencia, ha cautivado corazones y mentes durante siglos. Su historia, grabada en círculos de piedra y susurrada en páramos azotados por el viento, habla de antiguos clanes y reyes guerreros, de batallas sangrientas y alianzas duraderas. El propio paisaje parece susurrar historias de resistencia y rebelión. Los romanos, esos maestros de la conquista, se encontraron detenidos por el espíritu inquebrantable de los pictos, su avance hacia el norte marcado por el muro de Adriano. Siglos después, la corona inglesa chocó con la feroz determinación de monarcas escoceses como William Wallace y Robert de Bruce. El Acta de Unión en 1707, que unió formalmente a Escocia e Inglaterra, marcó un punto de inflexión en la historia escocesa. Si bien trajo beneficios económicos y acceso a un mundo más amplio, también generó preocupaciones sobre la erosión de la identidad y la autonomía escocesas. Sin embargo, incluso dentro del marco del Reino Unido, Escocia se aferró a sus tradiciones culturales únicas. El sonido de las gaitas siguió resonando por las cañadas, un conmovedor recordatorio de una herencia orgullosa. Escritores y pensadores escoceses, desde gigantes de la Ilustración como David Hume y Adam Smith hasta luminarias literarias como Sir Walter Scott y Robert Burns, continuaron dando forma a los paisajes intelectuales y culturales. La llama de la identidad escocesa, aunque parpadeante a veces, se negó a extinguirse. La segunda mitad del siglo XX fue testigo de un resurgimiento del nacionalismo escocés. El descubrimiento de petróleo en el Mar del Norte, junto con una creciente sensación de disparidad económica y política dentro del Reino Unido, alimentaron el deseo de una mayor autonomía. La creación de un parlamento escocés delegado en 1999 marcó un punto de inflexión en las relaciones anglo-escocesas. El Partido Nacional Escocés saltó a la fama, abogando por la independencia total como la única forma de asegurar verdaderamente los intereses de Escocia. Aprovecharon un pozo profundo de orgullo nacional, argumentando que Escocia podría mantenerse firme como una nación independiente en el escenario mundial. Las redes sociales se convirtieron en una herramienta poderosa para movilizar apoyo, conectar a personas de ideas afines y fomentar un sentido de propósito compartido. En 2014, Escocia contuvo la respiración mientras se preparaba para responder una pregunta que había perdurado durante siglos. ¿Debería Escocia ser un país independiente? Las familias y las comunidades estaban divididas, apasionados argumentos se extendían por las mesas y las redes sociales. Los activistas de ambos bandos defendieron su caso con fervor y convicción. Quienes estaban a favor de la independencia argumentaron que Escocia sería más justa, más próspera y tendría más control sobre su propio destino como nación independiente. Quienes estaban a favor de permanecer dentro del Reino Unido enfatizaron la estabilidad económica y política de la Unión. Al final, prevaleció el voto por el no, pero el margen fue más estrecho de lo que muchos habían previsto. El referéndum de 2014, aunque no logró la independencia, dejó una huella imborrable en Escocia. Encendió una conversación nacional sobre la identidad, la pertenencia y la naturaleza misma de la nacionalidad. El debate sobre el futuro de Escocia, lejos de estar resuelto, siguió latente, alimentado por acontecimientos como el Brexit. El Partido Nacional Escocés prometió continuar su impulso por la independencia, argumentando que la voz de Escocia no se escuchaba dentro del Reino Unido. El tema de la independencia escocesa siguió siendo una fuerza poderosa en la política británica, un recordatorio constante de la compleja relación entre estas dos naciones. Dos movimientos, una aspiración, una lucha compartida por el reconocimiento. A través del vasto tapiz de Europa se destacan dos movimientos, las búsquedas catalana y escocesa de la independencia. Aunque separadas por la geografía y el idioma,
Estas movidas comparten un hilo conductor, un anhelo de autodeterminación. Tanto Cataluña como Escocia se encuentran ligadas a estados más grandes y dominantes, sus voces a menudo ahogadas en los pasillos del poder en Madrid y Londres. Sus luchas resuenan con un coro creciente de voces en toda Europa, y más allá, un testimonio del poder perdurable de la identidad nacional en un mundo cada vez más globalizado. Los movimientos catalán y escocés encarnan las complejidades de la autodeterminación en el siglo XXI, desafiando las nociones tradicionales de estadidad. El peso de la historia, ecos del imperio y la centralización. Los movimientos catalán y escocés comparten un hilo conductor, el legado del imperio y la lucha contra el poder centralizado. Ambas regiones llevan las cicatrices de injusticias pasadas, sus narrativas moldeadas por siglos de maniobras políticas, represión cultural y explotación económica. Cataluña, que una vez fue una potencia importante en el Mediterráneo, vio erosionada su autonomía durante siglos de dominio español. Escocia también lleva el peso de un pasado complejo, su relación con Inglaterra marcada por períodos de cooperación y conflicto. Estos ecos históricos resuenan poderosamente en la actualidad, dando forma a las narrativas de ambos movimientos y alimentando el deseo de liberarse de los grilletes percibidos del pasado. La cultura como campo de batalla, lengua, identidad y la lucha por el alma de una nación. Tanto Cataluña como Escocia entienden esto implícitamente. Sus movimientos están profundamente entrelazados con la preservación y promoción de su patrimonio cultural único. La lengua, en particular, sirve como un potente símbolo de identidad nacional. El catalán, una lengua romance con su propia tradición literaria distintiva, se enfrentó a décadas de represión bajo el régimen franquista. Del mismo modo, en Escocia, la lengua gaélica, aunque hablada por una minoría, ocupa un lugar especial en el corazón de muchos. Al celebrar su singular herencia cultural, los movimientos catalán y escocés aprovechan una profunda fuente de emoción y orgullo, uniendo a personas de diferentes generaciones y clases sociales. Estrategias de resistencia y la búsqueda del apoyo internacional. El camino hacia la independencia está plagado de obstáculos políticos y desafíos legales. Cataluña y Escocia han empleado diferentes estrategias en su búsqueda de autodeterminación. Cataluña optó por un enfoque audaz, celebrando un referéndum en 2017. Este acto atrajo la atención internacional. Escocia ha seguido un enfoque gradual, trabajando dentro del marco constitucional. Ambos movimientos han tratado de obtener apoyo internacional, el poder del pueblo, opinión pública, movimientos sociales y el futuro de la autodeterminación. El éxito de cualquier movimiento independentista depende de la voluntad del pueblo. Cataluña y Escocia entienden que su fuerza reside en el deseo colectivo de un futuro diferente. Las encuestas revelan un panorama complejo y en evolución. El apoyo a la independencia fluctúa por diversos factores, desde las condiciones económicas hasta los acontecimientos políticos. El referéndum de independencia escocés del 2014, aunque resultó en un voto negativo, demostró un importante nivel de apoyo a la autodeterminación, con un 45% votando a favor de abandonar el Reino Unido. Ambos movimientos han sido impulsados por movimientos sociales vibrantes y diversos, desde organizaciones de base hasta grupos estudiantiles, sindicatos y asociaciones culturales. Estos movimientos han desempeñado un papel crucial en la movilización del apoyo, la organización de protestas y la configuración de las narrativas en torno a la independencia. El futuro de las búsquedas catalana y escocesa de la independencia sigue siendo incierto. Sin embargo, el deseo de autodeterminación arde con fuerza en el corazón de muchos. Mientras el mundo se enfrenta al auge del nacionalismo, las cuestiones de identidad y la relación en evolución entre ciudadanos y estados, los movimientos catalán y escocés sirven como poderosos recordatorios de la perdurable aspiración humana a la libertad y el autogobierno. El mundo está mirando. Reacciones internacionales a una Europa dividida. Las luchas por la independencia en Cataluña y Escocia resuenan mucho más allá de sus fronteras. El mundo está observando, cautivado por estos dramas en desarrollo. Las reacciones internacionales reflejan un complejo tapiz de intereses geopolíticos y alianzas históricas. Algunas naciones han expresado su apoyo a la autodeterminación. Otros defienden la integridad territorial de España y el Reino Unido.
La comunidad internacional equilibra democracia y estabilidad. Una Europa cautelosa. El acto de equilibrio de la UE entre la unidad y la autodeterminación. La Unión Europea, fundada sobre los principios de la unidad, la cooperación y la libre circulación de personas, bienes e ideas, se encuentra lidiando con las implicaciones de estos florecientes movimientos independentistas dentro de sus propias fronteras. La postura de la UE sobre Cataluña y Escocia se ha caracterizado por un delicado acto de equilibrio, tratando de defender la integridad territorial de sus Estados miembros al tiempo que reconoce las aspiraciones democráticas de sus ciudadanos. Por un lado, la UE ha sostenido sistemáticamente que los movimientos independentistas catalán y escocés son asuntos internos que deben resolver España y el Reino Unido, respectivamente. La UE se ha mostrado reacia a intervenir directamente en estas disputas, por temor a que al hacerlo se socave su propia credibilidad y se envalentone potencialmente a otros movimientos separatistas en todo el continente. Por otro lado, la UE también ha hecho hincapié en la importancia del diálogo, el respeto del Estado de Derecho y la protección de los derechos fundamentales, incluido el derecho a la libertad de expresión y de reunión. La UE ha instado tanto a España como al Reino Unido a entablar un diálogo constructivo con sus respectivos movimientos independentistas, buscando soluciones pacíficas y democráticas en el marco de sus ordenamientos constitucionales. El efecto Brexit, un catalizador para el cambio o un cuento con moraleja. La decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea, comúnmente conocida como Brexit, ha proyectado una larga sombra sobre el debate sobre la independencia de Escocia, añadiendo una nueva capa de complejidad a una cuestión ya de por sí delicada. Para los partidarios de la independencia escocesa, el Brexit representa tanto una oportunidad como un cuento con moraleja, una oportunidad de trazar un rumbo diferente al del resto del Reino Unido, al tiempo que pone de manifiesto los posibles retos económicos y políticos de la secesión. El Partido Nacional Escocés, SNP, que lleva mucho tiempo haciendo campaña por la independencia, argumenta que el Brexit ha cambiado fundamentalmente la relación entre Escocia y el Reino Unido. Escocia, que votó abrumadoramente a favor de permanecer en la UE, se encuentra ahora siendo sacada del bloque contra su voluntad, una situación que el SNP califica de democráticamente inaceptable. El SNP ha aprovechado el Brexit como un mandato para un segundo referéndum de independencia, argumentando que Escocia debería tener derecho a elegir su propio futuro, libre de las ataduras del gobierno de Westminster. Sin embargo, el gobierno del Reino Unido se ha resistido hasta ahora a los llamamientos a favor de otro referéndum, argumentando que la votación de 2014 zanjó la cuestión para una generación. Ecos globales de la autodeterminación. Lecciones de lejos. Inspiración. Cerca de casa. Los movimientos independentistas catalán y escocés, aunque únicos en sus contextos específicos, forman parte de un fenómeno global más amplio, que refleja un resurgimiento de los movimientos de autodeterminación en todo el mundo. Desde las calles de Hong Kong hasta las montañas del Kurdistán, los pueblos exigen una mayor autonomía, buscando hacer valer su derecho al autogobierno y a la preservación cultural. Los movimientos catalán y escocés se inspiran en estas luchas globales, encontrando fuerza en las experiencias compartidas y la solidaridad transfronteriza. También ofrecen valiosas lecciones para otros movimientos que buscan navegar por el complejo terreno de la autodeterminación en el siglo XXI. Estas lecciones incluyen la importancia de construir coaliciones de base amplia, desarrollar objetivos claros y alcanzables, y participar en la resistencia estratégica no violenta. Los movimientos catalán y escocés también ponen de manifiesto el poder de la incidencia política internacional, utilizando los mecanismos legales, la divulgación en los medios de comunicación y los canales diplomáticos para sensibilizar y recabar apoyo para su causa. El futuro que se despliega, navegando por la encrucijada de la soberanía y la interdependencia. Los movimientos independentistas catalán y escocés se encuentran en una encrucijada, con un futuro incierto, un camino por delante plagado de retos y oportunidades. El mundo observa, cautivado por estos dramas que se desarrollan, cada uno de los cuales es un microcosmos de las tensiones y aspiraciones más amplias que configuran el siglo XXI. El resultado de estos movimientos tendrá profundas implicaciones no solo para Cataluña y Escocia, sino también para el futuro de Europa y el orden internacional en general.
plantean cuestiones fundamentales sobre la naturaleza de la estadidad, el equilibrio entre la soberanía y la interdependencia y el derecho de los pueblos a determinar libremente su propio destino político. A medida que el mundo está cada vez más interconectado, los movimientos catalán y escocés sirven como poderosos recordatorios de que el deseo de autodeterminación sigue siendo una fuerza poderosa, una fuerza que seguirá configurando el panorama mundial durante las generaciones venideras. El camino hacia la autodeterminación rara vez es lineal. A menudo está marcado por reveses y triunfos, pero la búsqueda de un futuro en el que todos los pueblos tengan derecho a trazar su propio rumbo es un objetivo por el que merece la pena luchar. El atractivo imperecedero de la libertad. Las historias de Cataluña y Escocia, aunque separadas por la geografía y la lengua, resuenan con un anhelo universal, el deseo de autodeterminación. Este anhelo, profundamente grabado en el espíritu humano, trasciende fronteras e ideologías. Habla de la necesidad humana fundamental de agencia, de la capacidad de dar forma al propio destino, de tener voz en las decisiones que configuran la propia vida. El anhelo de libertad no se extingue fácilmente. Puede arder durante generaciones, mantenerse vivo gracias a la memoria compartida, las tradiciones culturales y la profunda creencia en el derecho inherente al autogobierno. Los movimientos catalán y escocés, cada uno a su manera, encarnan este atractivo imperecedero de la libertad. Nos recuerdan que la búsqueda de la libertad es una lucha constante, un testimonio del indomable espíritu humano. Estos movimientos, lejos de ser incidentes aislados, reflejan una tendencia mundial más amplia. En todo el mundo, desde las calles de Hong Kong hasta las montañas del Kurdistán, los pueblos se están levantando, exigiendo una mayor autonomía, buscando reclamar sus voces en un mundo a menudo dominado por el poder centralizado. Europa en una encrucijada. Navegando por las fallas de la identidad. Los movimientos independentistas catalán y escocés han puesto de manifiesto las fallas dentro de la propia Europa, desafiando las nociones tradicionales de estadidad, soberanía y la propia idea de una Europa unificada. La Unión Europea, fundada sobre los principios de unidad y cooperación, se encuentra lidiando con el resurgimiento de las identidades regionales y las complejidades de acomodar aspiraciones diversas dentro de sus fronteras. Los casos catalán y escocés ponen de manifiesto la tensión inherente entre el deseo de unidad y la fuerza igualmente poderosa de la autodeterminación. La UE, mientras navega por estas aguas turbulentas, se enfrenta a un delicado acto de equilibrio. Debe encontrar la manera de acomodar las aspiraciones legítimas de las regiones que buscan una mayor autonomía, sin socavar la estabilidad de sus Estados miembros, ni poner en peligro el proyecto más amplio de integración europea. Los movimientos catalán y escocés han suscitado un debate muy necesario sobre el futuro de Europa. Nos obligan a enfrentarnos a preguntas fundamentales. ¿Qué significa ser una nación en el siglo XXI? ¿Puede una Europa unificada dar cabida a las diversas identidades y aspiraciones de sus ciudadanos? No son preguntas fáciles, pero son preguntas a las que Europa debe enfrentarse si quiere superar los retos del siglo XXI. Un mundo observando. Un futuro no escrito. El legado de los sueños aplazados. Las aspiraciones encendidas. El futuro de Cataluña y Escocia sigue sin estar escrito. Sus destinos son inciertos, llenos de promesas y peligros. El mundo observa, cautivado por estos dramas, reconociendo en ellos un reflejo de sus propias luchas. Han demostrado que el anhelo de autodeterminación es una fuerza poderosa. Han demostrado el valor y la resistencia de los ciudadanos. La búsqueda de la libertad es un viaje continuo. El futuro no está escrito.